Una luchadora profesional, se convirtió en el terror de los ancianos en la Ciudad de México. Esta es la historia de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas. Barraza nació en Hidalgo, México, en 1957, y desde muy pequeña enfrentó un entorno de violencia. Su madre, una alcohólica empedernida, no solo descuidó a Juana, sino que cometió un acto que la marcaría para siempre. La vendió a un hombre mayor a cambio de 3 cervezas cuando Juana apenas era una niña. Ese hombre abusó de ella física y sexualmente durante años, y el resentimiento de Barraza hacia su madre creció como una sombra oscura. Este trauma infantil alimentó su odio hacia las mujeres mayores, a quienes veía como figuras de autoridad fallidas que la traicionaron. En su juventud, Juana intentó encontrar una salida en el mundo de la lucha libre, donde adoptó el nombre de la Dama del Silencio. En el cuadrilátero, proyectaba fuerza y control, pero fuera de él, su vida seguía siendo un caos. A pesar de los intentos por superar su pasado, las cicatrices emocionales nunca sanaron, y ese odio reprimido la llevó a convertirse en la Mataviejitas. Los crímenes de Juana Barraza comenzaron a ser reportados a finales de los años 90, pero fue durante los primeros años del 2000 cuando su rastro de violencia se volvió más evidente. Barraza apuntaba a mujeres mayores, normalmente de 60 años o más, que vivían solas. Estas mujeres eran el blanco perfecto, confiadas, vulnerables y muchas veces aisladas. Lo que comenzó como una serie de asesinatos aislados, pronto se convirtió en una ola de terror que paralizó a la Ciudad de México. Juana tenía un modus operandi que, aunque sencillo, era sumamente efectivo. Se presentaba en las puertas de sus víctimas fingiendo ser una trabajadora social o una empleada del gobierno. Llevaba consigo credenciales falsas o papeles que parecían oficiales, y ofrecía ayuda con trámites burocráticos o programas de asistencia social. Su apariencia robusta y su tono amable ayudaban a ganarse la confianza de las mujeres mayores, quienes, en su mayoría, no dudaban en dejarla entrar a sus hogares. Una vez dentro, Juana se transformaba, atacaba a sus víctimas de manera brutal, estrangulándolas con cables, medias o sus propias manos. En algunos casos, utilizaba objetos del hogar, improvisando con lo que estuviera a su alcance. Lo que hacía sus crímenes aún más perturbadores era la violencia que ejercía. No solo mataba para robar, había un componente personal y sádico en sus ataques. Cada asesinato era, para Juana, una especie de venganza contra su madre, a quien culpaba de haber arruinado su vida. Para ella, estas mujeres mayores representaban la figura materna que tanto odiaba. A pesar de que su modus operandi tenía ciertas constantes, Juana también era astuta y sabía cómo despistar a las autoridades. A veces cambiaba pequeños detalles, como el tipo de objeto usado para el estrangulamiento o las tácticas para entrar a las casas. Este nivel de adaptación confundía a los investigadores y dificultaba conectar todos los crímenes entre sí. Pero lo que realmente complicó la investigación fue un prejuicio común. Las autoridades creían que el asesino debía ser un hombre disfrazado de mujer debido a la fuerza necesaria para cometer los crímenes. Este error desviaría la atención de la policía durante años, permitiendo que Juana continuara asesinando. La ola de asesinatos no solo impactó a las autoridades, sumió a la sociedad en un estado de paranoia colectiva. Las mujeres mayores comenzaron a desconfiar de cualquier visitante, incluso de familiares cercanos. Muchas cerraban sus puertas con doble llave y evitaban interactuar con desconocidos. En los medios de comunicación, la Mataviejitas se convirtió en una figura casi mítica, una sombra que acechaba los hogares de los ancianos. Entre los casos más notables estuvo el asesinato de una mujer de 84 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su hogar con claros signos de estrangulamiento. Este caso, al igual que muchos otros, reflejaba el mismo patrón. La víctima había permitido que Juana entrara voluntariamente. Los objetos personales de la anciana, como joyas y dinero, fueron robados, lo que inicialmente llevó a pensar que los crímenes eran simples robos que habían salido mal.
Pero pronto se hizo evidente que los asesinatos eran mucho más que eso. Mientras la paranoia crecía, también lo hacía la presión sobre las autoridades para resolver el caso. La prensa no dejaba de cubrir cada asesinato, y la imagen de la Mataviejitas se consolidó como un símbolo del miedo y la impotencia de la ciudad ante una amenaza invisible. Pero todo cambió en enero de 2006, cuando Juana Barraza cometió un error. Una testigo la vio salir de la escena del crimen después de asesinar a Ana María de los Reyes Alfaro, una anciana de 82 años. La descripción detallada permitió a la policía seguirle el rastro y finalmente arrestarla. En su poder encontraron objetos robados de sus víctimas, lo que la vinculó directamente con los crímenes. Tras su captura, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. Barraza había asesinado a más de 40 mujeres, aunque solo pudieron comprobarse 16 de esos crímenes. Los investigadores describieron a Barraza como fría y calculadora, una mujer que no mostraba arrepentimiento por lo que había hecho. El juicio de Juana Barraza se convirtió en uno de los más mediáticos en la historia de México. En 2008, fue condenada a 759 años de prisión, un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Durante el juicio, Barraza mostró poco remordimiento. Incluso llegó a decir que no mató a tantas mujeres como se le acusaba, una declaración que dejó a muchos desconcertados. La Mataviejitas cometió un error que la llevó directamente a su captura. Pero no todos los asesinos seriales han corrido con la misma suerte. Existen criminales cuyas identidades permanecen en las sombras, desafiando a la justicia incluso décadas después.